ya le comentaba antes de ir a la pausa, vamos a platicar vía telefónica con el profesor Cuauhtémoc Rivera, él es presidente de AMPEC. Profesor, te saludo, buenos días. Muy buenos días, gusto saludarte y que me recibas en tu programa, saludar a tu auditorio también. Buenos días. Oiga, pues interesante este estudio que realiza AMPEC y lo presenta, en el que se arroja que 1 de cada 3 familias mexicanas piden fiado en tienditas. Pues mira, esto, como todo, la moneda tiene dos caras, ¿no? Una cara de la moneda indudablemente explica este fenómeno por el hecho de que la pandemia nos ha golpeado terriblemente la economía mexicana, ha hecho que se pierdan muchos empleos, muchas familias de México vieron reducidos sus ingresos y eso los ha constreñido, ha hecho que se las vean muy difíciles de alguna manera en términos de su manutención y los ha orillado a estar consumiendo primero y luego pagar. El fenómeno de fiar es una expresión de esta situación presionada de la economía que te cuento. Y por el otro lado, lo que refleja es que hay una gran solidaridad entre la sociedad mexicana histórica, no de esta ocasión, sino de siempre, que en momentos difíciles siempre hay una tendencia a dar la mano, a apoyar, a dar salida a otro que se atoró. Y en ese sentido, la expresión de fiar en el canal tradicional, que tiene 1.200.000 puntos de venta, que abastece al 52% de la demanda nacional, que está metido en el sistema nervioso del país, en donde quiera hay un punto de venta de este tipo, pues bueno, está muy comprometido con la comunidad, porque es un comercio familiar, comunitario, y bueno, de alguna forma está haciendo un vínculo o una vía para poder dar ese consumo, garantizar ese consumo en esas condiciones. Por eso ahora la gente que ha pedido fiado con respecto a antes de la pandemia se ha incrementado en un 40%. Y debo contar también que además antes de la pandemia regularmente la gente pedía fiado sobre un 10-20% de una gama de productos. Sí. Esta gama de productos se ha duplicado al 40%. Oiga, preguntarle, profesor, hablamos de, no sé, corríjame, una costumbre, una tradición del mexicano, ir, pedir fiado, luego regreso a pagar, hay quienes sí, hay quienes no, en fin, pero ¿cuáles son los productos que más solicitan las personas que se acercan a la tiendita a pedir fiado? Muy bien, esto también es importante, es un consumo legítimo o de profunda legitimidad, podríamos decir, porque lo que se pide fiado es lo del sustento, es decir, lo del diario, lo que la gente necesita para alimentar a la familia cotidianamente, un día sí y otro también. Estamos hablando de aceite, de frijol, de arroz, de huevo, de azúcar, de sal, de pan, es decir, los insumos súper esenciales de una dieta cada vez más focalizada, más corta, a la que el mexicano está emplazado hoy por falta de recursos, porque el problema acá es que la gente ha dejado de comprar algunas categorías del mercado, no porque no quiera consumirlas, sino porque no le alcanza para poderlo hacer. Entonces han reducido su dieta a productos y insumos alimenticios, como te cuento, muy sustantivos, muy cotidianos, muy obligados. Y esos son los productos que al final del día arman la canasta del diario, y esa es la que pues, te piden, como luego dicen los muchachos, ahora te piden paro o te piden esquina, para decir, dame chance, vas anotando el sábado. La gente regresa porque mira, en este sistema de apoyo social, de banca social de apoyo, es la mejor banca que hay en el país, porque resulta que la gente se conoce y se reconoce. En el pequeño comercio local, el cliente conoce al comerciante y el comerciante igual, es decir, son vecinos, son conocidos en algunos casos de toda la vida, y saben muy bien que no pagar significa cancelar una ventana crediticia a la que tú más tarde que temprano tendrías que volver a regresar. Dicho de otra forma, la gente cuida esa libreta, esa cuenta, y regresan el sábado. No te pagarán todo, no pagarán todo,
pero muestran que hay interés y voluntad de pago. Y eso es lo que cuenta acá. Entonces, funciona muy bien. Hasta ahora ha podido apoyarse de esa manera al consumidor y a la sociedad y a la comunidad, y es una cadena de auxilio en un momento como el que ahora pasamos, en donde, insisto, la pandemia no nos deja de azotar, a ratitos sí, a ratitos también. No muy lejos ahorita estábamos entrando a una activación, estamos intentando una reactivación o un regreso a la actividad. Sin embargo, no estábamos ya animados cuando otra vez ahí viene otra vez la amenaza pandémica. Total, estamos en una verdadera encrucijada y la gente está resintiendo toda esta incertidumbre, sin lugar a dudas. Cuauhtémoc Rivera, presidente de AMPEC, ¿con cuánto, en un promedio, con cuánto llega la gente a comprometerse a pagar el fin de semana en 15 días? ¿Cuánto es lo que regularmente solicita como fiado? ¿Qué cantidad? Mira, ese es el punto también. Cuando le toca a algún economista, estarás de acuerdo conmigo, administrar un país y que maneja grandes cuentas, pues hablamos de sumas, pero en el piso social, en la actividad cotidiana de la gente, del esfuerzo, ahí estamos hablando de que el consumo que llega a notarse de esta forma podría estar hablándose de un promedio de 750,000 pesos. Vamos, no son cantidades importantes para ojos no letrados de esta realidad, pero sin embargo es dinero, y al fin la gente llega y el sábado y te paga, si no la totalidad, insisto, te tiene que mostrar voluntad de pago, y por lo regular pagan más del 50 y 60%, donde no cancelen la cuenta y volver a empezar, de ser necesario, que es muy seguro que así sea. Es decir, el promedio del crédito que se otorga, que es un crédito a la confianza, a la palabra, depende mucho también de la capacidad del punto de venta, y esto a su vez del manejo del inventario que le dan las proveedurías. En este sentido, las proveedurías se han dado cuenta, las principales que abastecen estos puntos de venta locales o tradicionales, que su mercancía está moviéndose más lenta. Entonces se dan cuenta que hay que apoyar, de qué manera, ampliando los plazos de cómo llevan los cobros de la proveeduría. Entonces es una cadenita, ¿me entiendes? Porque no hay borrachito que traiga fuego, ¿estás de acuerdo? Entonces el proveedor termina por ampliar los plazos con el comerciante, y el comerciante tiene un poco de oportunidad para ampliar el manejo crediticio con la comunidad. Entonces, de esa manera se está organizando el mercado de la microeconomía en los hechos, ante un momento de apremio como el que nos toca vivir. Preguntarle, con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, con la falta de trabajo en muchos hogares mexicanos, ¿hay un índice que nos marque que más tiendas se suman a esta dinámica de fiar a la gente que llega a solicitárselo? O, por el contrario, insisto, por la situación de la pandemia y la economía, muchos negocios tuvieron que cerrar, pero ¿cómo se vislumbra esta posibilidad? ¿Sí las tienditas siguen fiando o ya no? Mira, incluso en la picardía mexicana hay una vasta noción, lo tenemos todos en nuestra memoria gráfica, creo, de no fío los viernes, aquí no se fía. Es decir, exacto, el no fío, este mensaje hasta era picaresco, porque el mensaje era: no vengas con problemas, ¿verdad? No me traigas problemas, porque luego no me vas a pagar, porque esto es lo otro, ¿no? Pero eso digo que es picardía, porque a la hora de la realidad el comerciante opera contra la realidad social del mercado, y esa la determina la demanda. Tu clientela, tú te das cuenta cómo anda tu clientela, y ahí nadie te lo cuenta. Entonces, como se trata también de vender, no nada más es un asunto misionero, sino es una condición farisea, es decir, se trata de vender. Entonces, a lo que voy es de que finalmente tú te das cuenta y tienes que llegar a esa realidad de decir: ok, vamos a tener que apoyar a esta gente, a los vecinos,
han caído, perdió el empleo, murió alguien de COVID, a su hijo lo despidieron, la señora dejó de trabajar. Tú te das cuenta, ahí con ellos. Entonces, de alguna forma, los chismes o las noticias vuelan y tú te vas dando cuenta del entorno. Entonces, la demanda manda. Y en ese sentido es lo que trato de decirte, que cómo se va fiando o no fiando, pues lo determina mucho la capacidad de compra de tus clientes, de tu gente, de tu entorno, a quienes al final del día te debes, porque finalmente es a los que les vendes. Y respecto a que siguen o no, o cierren o no, pues la verdad, el año pasado llegaron a cerrar hasta 300,000 pequeños comercios en el país, sí, de un total de 1,200,000 negocios que cerraron entre el pequeño, mediano y micro. Pequeños comercios son 300,000. Ahorita hay una reapertura, hay una vuelta a la actividad, como te cuento, pero esto tiene que ver con el hecho de que tenemos que estar claros. No existe el suicidio social. Todo el mundo, al final del día, tiene que hacer algo por llevar algo a la casa. Es decir, no podemos, la gente no se termina por paralizar absolutamente, porque los mueve. ¿Quién los mueve? Pues los hijos, la familia, que tienes que llevar algo de comer a la casa. Entonces, en lo que nos mantiene en pie es que somos muy amorosos. Los mexicanos tenemos un amplio sentido de compromiso con nuestras gentes, con nuestras familias, y eso nos mueve. Entonces, por eso han vuelto, pero con una realidad. Hay una precarización laboral, es decir, la gente está trabajando, vuelto a trabajar o buscándole por algún lado o de otra manera, pero teniendo menos ingresos. Esa es la verdad. Por eso el consumo, aún y que se ha hablado de esta activación, la activación no corresponde a una mejora en el consumo, no ha correspondido aún, y eso lo podemos ver en lo esencial, en lo que está pasando en lo esencial, es más, no muy lejos. Hoy día se acaba de anunciar que la inflación vuelve a marcar un crecimiento. Este es el azote que acaba de complicar, esta es la nube, que es por un lado la pandemia, la amenaza sanitaria, la incertidumbre de verte contagiado o de enfermarte o en la drama de llegar a la muerte, o por el otro lado estamos con la inflación que nos está todos los meses, lo que va de este año, nos ha ido incrementando los insumos, los precios de los alimentos esenciales de la canasta básica y de los servicios. Eso es lo que la gente resiente y siente. Pues yo le agradezco al profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de AMPEC, por esta información, tema muy interesante. 1 de cada 3 familias en México piden fiado en tienditas, hombre. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por seguirnos.